Muchachos, buenos días. Buen día, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, profe. Buenos días, profe. Bueno, muchachos, vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, muchachos, pues vamos a hacer un pequeño recorderis. Nosotros en la clase pasada vimos todo lo que era la estructura de la termodinámica, vimos lo que eran las variables termodinámicas, vimos nuestra ecuación de estado, vimos el sistema termodinámico que está conformado por el sistema y el entorno, vimos los tipos de transformaciones que hay y quedamos en que íbamos a iniciar con las leyes termodinámicas. Como les decía en la clase anterior, muchachos, pues la termodinámica se soporta en esas bases, o sea, por eso se llama la estructura, ¿no? Estructura es lo que sostiene un edificio. Entonces, en este caso, la estructura es la termodinámica en qué se está organizando, en qué se está soportando. Entonces, sencillamente tenemos pues los elementos y hoy vamos a mirar las leyes. O sea, nosotros vemos que hay unas variables termodinámicas que son las que tenemos que trabajar: presión, temperatura, volumen, que tenemos una ecuación de estado, que esa ecuación sencillamente lo que hace es relacionarnos esas variables de cómo cuando hay un cambio de estado, sólido, líquido, gas, pues esas ecuaciones mantienen unas propiedades termodinámicas. Entonces ahí es donde empezamos a analizarlas, pero que también esas transformaciones que básicamente, como veíamos en la definición de lo que era la termodinámica, pues vemos que en las transformaciones lo podemos hacer de manera a temperatura constante, a presión constante, a volumen constante. Entonces vamos a mirar hoy, muchachos, lo que es las leyes termodinámicas, vamos a mirar el mapa conceptual. Si ustedes se van a dar cuenta, muchachos, vamos a trabajar mucho ese concepto, o sea, vamos a ver cuál es el mapa conceptual, lo que vimos en el plan de trabajo, cómo podemos estructurar con todo esto en un mapa conceptual que a veces es un poco más sencillo de poderlo entender, y vamos a mirar lo que es el sistema entorno, o sea, qué tipos de sistemas hay, para que con esto pues avancemos en lo que es nuestra clase. Entonces, muchachos, vamos a empezar con las leyes termodinámicas. Entonces, ¿cuáles son las leyes termodinámicas? En la clase pasada me hacía alguien alguna pregunta de que si íbamos a mirar el concepto de la tercera ley, el cero absoluto. Mire, aquí lo estamos viendo. Entonces, muchachos, vamos a partir desde la ley cero, que ese va a ser algo de los temas que vamos a mirar en la próxima clase, porque ya en la próxima clase empezamos con nuestro ley cero, que es la temperatura y la presión, dos variables fundamentales, variables termodinámicas. Entonces, muchachos, la termodinámica se basa en qué? Se basa en la ley cero, en la primera ley, en la segunda ley y en una que pues se habla de lo que es la tercera ley y específicamente establece lo que es qué pasaría con la entropía cuando yo tengo una temperatura absoluta de 0 Kelvin o menos 273.15 grados centígrados. Entonces, muchachos, empecemos con la ley cero, con la primera ley. Entonces, esa es la estructura en que se basa la termodinámica, en unas leyes. ¿Y qué son? Leyes físicas. Por eso la termodinámica es rama de la física que estudia las transformaciones de energía y el análisis de cómo ocurren esas transformaciones. Lo hemos visto y vamos a ver un poco más, digamos, autores cómo definen la termodinámica, que en esencia es lo mismo. Entonces, muchachos, ¿qué nos habla la ley cero? Que va a ser el tema de la próxima clase. La ley cero nos dice: dos cuerpos están en contacto para un tercero y que establecen una misma temperatura. O sea, la ley cero lo que nos está hablando es del equilibrio térmico, y esa es la definición que vamos a tener en temperatura, que lo vamos a ver, muchachos. O sea, la clase siguiente vamos a hablar sobre esa parte. Entonces, sencillamente, Profe, sí. no sé si no sabe, pero no está proyectando la pantalla. La pantalla no está funcionando.
Entonces, espérate un momentico a ver qué es lo que pasa aquí. Pero aquí yo la tengo que está proyectando. ¿No la ven, muchachos? No, yo tampoco la veo. No, profe, no se ve la pantalla. A ver, espérate un segundito, la configuramos, muchachos, a ver qué es lo que pasó. Sí, profe, solo se ve usted ahí en este momento. Configurar, vamos a ver, configurar. Tenemos el micrófono, si me escuchan bien, vamos a ver el video. Cámara, listo. Resolución máxima. Profe, es que sí lo vemos, pero no vemos la pantalla. Espérate a ver, porque es que no están viendo la pantalla. Espérate a ver si... Bueno, aquí la pantalla me está funcionando bien. Vamos a mirar ahora aquí porque yo estoy grabando. ¿Aquí ven la pantalla, muchachos? No. No. Profe, dele presentar ahora. Profe, no se ve. Perdóname, ¿me dices que le dé qué? Dele en presentar ahora. Pero es que como yo no tengo presentación, sino esto lo tengo es en el Moodle, pero espérate, espérate, me voy aquí a Met. Entonces le digo presentar ahora. Bueno, sí, perdón, sí, es que no había hecho su pantalla completa. Y le voy a decir, sí, discúlpenme muchachos, sí, el error era mío. Entonces ahora sí ya la van a poder ver. Entonces, muchachos, me devuelvo un segundito, perdón que el error era mío. Entonces, muchachos, nuevamente volvemos a ver, vimos lo que eran las variables termodinámicas, la ecuación de estado, el sistema termodinámico, las transformaciones. Y les decía que íbamos a entrar a lo que eran las leyes de la termodinámica. Entonces, muchachos, vamos a entrar aquí y aquí tenemos la ley 0, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. Ahora sí vemos bien todos, muchachos. Sí, ya sí se ve. Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, listo, muchachos. Perdón que el error era mío porque no había compartido la pantalla y ese era el inconveniente. Entonces, muchachos, les explicaba, volvemos nuevamente, la ley 0. ¿Qué es la ley 0? La ley 0 establece que es en la definición, me dice cuando dos cuerpos están en contacto y esos dos cuerpos están en contacto, así sean aislados con un tercer cuerpo, pues se dice que los tres cuerpos se encuentran en equilibrio desde el punto de vista térmico. Les digo que eso lo vamos a ver un poquito más en detalle con unas gráficas porque a veces la interpretación nos puede generar, digamos, confusión. Entonces, muchachos, lo importante es que la ley 0 nos establece el equilibrio térmico y básicamente nos permite medir que aquí está la flechita, mire, está la temperatura. Entonces, la temperatura. Entonces, aquí ya estamos relacionando. Entonces, tenemos esa gran estructura. Primera ley, o sea, es la que nos habla de la temperatura, es la que nos habla de un proceso cuando es isotérmico. Iso significa constante, térmico, entonces constante temperatura. Y esto es lo que vamos a empezar a mirar. Entonces, vamos a ver una de las variables, vemos que es la temperatura, fundamental, muchachos. Cuando nos cambia la temperatura, pues nos cambia la presión, a veces nos puede cambiar el volumen, dependiendo del sistema en que yo tenga. Pero siempre presión y temperaturas van a tener una correlación hasta cierto punto. Ya cuando pasamos o estamos muy cerca al punto crítico, pues en ese punto crítico ya ellos se separan y ya la presión no depende de la temperatura ni la temperatura depende de la presión. Entonces ahí es donde empezamos a analizar, oiga, entonces cuando no tienen esa correlación, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí tenemos que empezar a analizar otros componentes que es la parte digamos, del conocimiento de la termodinámica. Entonces, muchachos, lo importante es que la ley 0 nos habla del equilibrio térmico y sencillamente es el que nos determina todo ese componente de la termometría o la temperatura. ¿Correcto? Entonces, muchachos, venimos con la primera ley de la termodinámica, que esa sí es conocida, pues tanto la ley 0, Richard Flower en 1934 fue el que la, digamos, la organizó, pero lo que es, la organizó, ¿no? Pero es que la temperatura la vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, muchachos, o sea, quiero hacer esa aclaración. Entonces viene lo que es la primera ley, que es la ley de la conservación de la energía. Entonces, esa sí ha sido como, digamos, una de las razones fundamentales de la termodinámica, tanto la primera como la segunda, pero la primera se establecen algunos lineamientos, algunos principios
que es la que nos relaciona energía, trabajo, calor y energía interna, muchachos. Acuerden, porque esto va a ser como todo nuestro pan de cada día. Entonces, primero, lo que nos dice la primera ley es que la energía, o sea, el confinamiento, o sea, todo lo que está en energía en el universo es, o sea, se conserva, no se crea ni se destruye. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma en otra. Y esa es la razón de la termodinámica, de qué pasa en cada proceso. Entonces, muchachos, está lo de la conservación de la energía. Primero, correcto. Entonces, eso es lo que nos dice la primera ley. Establece que la energía se conserva. Segundo, ¿qué nos dice? Que el trabajo, el calor y la energía interna, ya vamos a ver un poquito esa situación, muchachos, pues se relacionan. O sea, a través de la primera ley nos dice que cuando yo tengo un cambio, cuando hablo yo de un cambio, muchachos, de energía interna, lo que le estoy diciendo es que paso de un estado inicial a un estado final. Entonces, que ese cambio de energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. Por eso dice que se relaciona y ya lo vemos un poquitico más adelante. Pero entonces aquí nos dice, las ecuaciones nos dice el cambio de energía va a ser igual a un calor más el trabajo, ¿no? A veces dice es igual al calor menos el trabajo, pero ¿por qué? No es que estén restando, sino que como la termodinámica tiene magnitudes, y eso lo vamos a ver ahora en los sistemas, muchachos, cuando entra el trabajo, pues se dice que es positivo, cuando sale el trabajo del sistema es negativo, pero no es que sea un trabajo negativo. Entonces, en eso vamos a mirar un poquito esas magnitudes y sentidos. Entonces, des en cuenta, cuando nos dice que el trabajo es cero, pues sencillamente lo que nos está diciendo es que no hay flujo de calor hacia los alrededores y ahí es donde llamamos un proceso adiabático. Y aquí empezamos con unos términos, des cuenta que aquí ya empezamos como a relacionar toda esta parte teórica, que es la que debemos como afianzar un poco, muchachos, pero no es de que lo tengan que aprender de un momento y ya, no, eso lo vamos a estar trabajando durante todo el proceso, o sea que eso va a ser como parte de nuestro lenguaje. Que un sistema es reversible, o sea que si el entorno y el sistema vuelven a su estado inicial, pues sencillamente se llama reversible. Cuando no es, entonces se llama irreversible, pero lo vamos a ver, eso lo vemos ahora con sistema y entorno. Entonces, muchachos, aparece ese concepto. Tenemos lo que es la energía interna basado en la primera ley. Dese cuenta que aquí ya relacionamos calor, trabajo y energía interna a través de este proceso. Pero a través de aquí, muchachos, vamos a mirar lo que es la energía interna. Entonces, nos dice si la variación en los gases produce variaciones. Entonces, muchachos, ahí es donde estamos haciendo ese cambio. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando cambiamos la temperatura, que cuando cambiamos la presión y que cuando cambiamos el volumen, pues muchachos, aquí nos aparece lo que veíamos en la clase anterior. Me voy a devolver un segundito, muchachos. Entonces, aquí es donde hablábamos de las variables termodinámicas, ¿sí se acuerdan? Que decíamos que es cuando se relacionan esas variables presión, temperatura, volumen y masa. Entonces, aquí vemos cómo cuando yo tengo un peso que es una fuerza, tengo aquí una temperatura, muchachos, estoy midiendo la temperatura y dependiendo del peso, des en cuenta que tengo aquí esos patrones de medida que se tienen, que aquí, por ejemplo, puede ser 1 kilo, aquí puede ser 2 kilos porque hay 2 elementos, aquí hay 4, entonces serían 4 kilos. Y ustedes miren el comportamiento de cómo es el gas dentro de ese sistema, que aquí lo que tenemos es un sistema cilindro-pistón. Entonces aquí lo que tenemos es una fuerza, muchachos. Tenemos la temperatura y tenemos las partículas, ¿no? O sea, las partículas, las moléculas, cómo se comportan debido a esa fuerza. Entonces, me regreso, muchachos, para continuar con lo que estábamos hablando de las leyes termodinámicas. Entonces, miren, muchachos, tenemos esa relación basada en la primera ley, energía, trabajo, calor, pero está la energía interna. Entonces, esa energía interna, ¿a qué se refiere? Ya ustedes pueden ir, digamos, deduciendo ¿qué es una energía interna? Aunque vamos a ver su definición. Entonces, pues esa energía interna pues, son todas esas fuerzas internas que yo tengo debido cuando relaciono presión, temperatura y el volumen, cambiando la temperatura, cambiando las condiciones de presión, pues sencillamente lo que me está dando son unos procesos, ¿no?
Entonces, si la temperatura es constante, entonces ya sabemos que es un proceso isotérmico. Si la presión se mantiene constante, entonces yo sé que es un proceso isobárico. Que si el volumen se me mantiene constante, entonces es isocórico, isovolumétrico, que es básicamente lo que mirábamos, ¿no? Entonces, muchachos, tenemos la primera ley vista desde esa parte holística, ¿no? Genérica. O sea, que no es la definición de per se, sino por qué. Entonces, muchachos, tenemos nuestra primera ley, que es conservación de energía. Aquí viene también un concepto que es el balance de energía, que lo vemos un poquito más adelante, porque, pues, como aquí la energía se nos conserva, entonces la energía que entra menos la energía que sale, la energía que entra debe ser igual a la energía que sale, menos una que se me pierde o en forma de calor o que la vuelvo trabajo. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que vamos a mirar un poquito. Entonces, muchachos, después viene una segunda ley en la cual pues se establece a través de unos postulados. Entonces, ¿cuáles son esos postulados? Pues son los postulados que trabajó Kelvin Planck y Clausius. Cuando veíamos un poquito, por eso era tan importante, muchachos, que ustedes se pusieran en contexto de ver cómo ha ido, cómo fue que evolucionó toda la parte de ingeniería, pero también la parte de termodinámica, que son muy, digamos, correlacionadas. Sí, pues hay cosas que coinciden, hay otras que se sesgan hacia otras áreas de conocimiento. Entonces, muchachos, ¿qué nos habla la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica nos habla de que la energía tiene calidad. O sea, que la energía, cada vez que yo hago un proceso, una transformación, la energía se degrada. ¿Y se pierde en qué? Se pierde en forma de calor, que no la puedo volver trabajo, y es lo que nosotros llamamos entropía. Aquí está. ¿Correcto? Entonces, ese es el fundamento. ¿Cuál otro? El segundo postulado de Clausius, el segundo postulado de la segunda ley de la termodinámica, que está el de Kelvin Planck y el de Clausius, pues nos dice el segundo postulado, que todo el calor que yo entro a un sistema no lo puedo volver trabajo y se me pierde energía. Entonces ahí nos habla un poquito del concepto de la calidad, o sea, de la eficiencia. O sea, que yo no puedo volver todo el calor en trabajo. Entonces, muchachos, ahí tenemos un poco el concepto de lo que son los procesos reversibles e irreversibles. Mire, aquí tenemos el reversible y el irreversible. En la realidad, muchachos, todos los sistemas, todos los procesos que tenemos en la naturaleza son irreversibles, porque el calor que entra se me vuelve trabajo, pero otro se me pierde en calor. Entonces, eso es lo que vemos, muchachos. Entonces, por eso aquí hablan un poquito de lo que es el irreversible, y aquí hablamos un poquito del proceso, o sea, irreversible, que se me vuelve isentrópico, o sea que la entropía que entra debe ser igual a la entropía que sale. Entonces, muchachos, ¿qué me habla de la entropía? O sea, la segunda ley establece ese componente de entropía, o sea, que el calor no se me vuelve 100% trabajo. Entonces, aquí hay dos conceptos, uno de calidad y otro fundamental, es que yo no puedo ir de un sistema de baja temperatura a uno de alta temperatura. Y un ejemplo muy grande es, muchachos, si yo cojo un vaso de agua, lo coloco en la mesa a un ambiente normal, entonces estamos a 25, 30 grados centígrados. Yo no puedo ese vaso de agua que se me coloque, se me vuelva vapor de una temperatura de baja a una temperatura de alta, a excepción, que es donde vienen los postulados, que yo introduzca un trabajo. ¿Correcto? Entonces ahí viene ese concepto, muchachos. Entonces tenemos entropía, que la entropía no se conserva. Entonces la entropía antes trata de aumentar. Entonces, muchachos, era como esa primera película que vimos del caos, ¿no? O sea, esa teoría del caos en que empiezan a destruir todo lo que necesitaron construir de una manera ordenada y en un momento acabaron con todo. Ese es, digamos, que la entropía trata de aumentar con el tiempo. Entonces ahí es donde viene esa relación. S significa entropía, T temperatura, y nos dice que siempre la relación entre entropía y temperatura, el diferencial, va a ser mayor que cero. Eso es lo que dice, es que la entropía aumenta. La entropía no se conserva, pero sí aumenta en el tiempo.
¿correcto? Entonces, muchachos, tenemos este lado por acá y tenemos este lado por acá, ¿correcto? Y aparece entonces Kelvin también, pues que él saca el cero absoluto. O sea, esto es importante porque, muchachos, cuando veíamos la historia de la termodinámica, veíamos que existían en la temperatura, que aquí la vemos, pues unas escalas, muchachos. Entonces, en la termodinámica nos dicen que la temperatura siempre es una variable, o sea, es una variable termodinámica, pero que es una temperatura absoluta, muchachos. Eso sí, ténganlo claro, porque muchas veces los errores en los ejercicios es por esa claridad. En termodinámica siempre nuestra temperatura es una temperatura absoluta, que es los grados Kelvin. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? La diferencia entre esa temperatura y estas otras que se llaman derivadas relacionadas o secundarias, es que esta temperatura absoluta llega, se infiere hasta el cero absoluto, el menos 273 grados, punto 15 grados Kelvin, mientras las otras temperaturas no. Entonces, esa es la gran diferencia entre una y otra. Entonces, ¿qué es lo que habla Kelvin, muchachos? Entonces, mire, tanto la segunda como la tercera ley están relacionadas y eso lo vamos a ver en términos de lo que es la entropía y la exergía, que la exergía es el lado contrario de la entropía. O sea, lo que volvemos trabajo se nos llama exergía, o sea, en la fase final, y lo que se nos pierde se llama entropía. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que nos dice el cero absoluto? El cero absoluto lo que nos dice es que cuando nosotros estemos en el cero absoluto, la entropía es cero. O sea que no va a haber pérdidas. Eso es lo que nos quiere decir esa tercera ley, muchachos. Y eso es lo importante en términos de ver qué es esa tercera ley. Nos dice imposible alcanzar un número finito de etapas, que es básicamente, o sea que no se ha logrado llegar a esa temperatura del menos 273 grados, punto 15, no se ha logrado llegar, pero están muy cerca, algunos pequeños grados. Eso es, muchachos, lo de la temperatura. Yo puedo subir de 5 grados a 10 muy fácil, de 5 a 15 muy fácil, de 5 a 20, de 5 a 50, a 60, 80, 100 grados centígrados, pero ya cuando estoy en temperaturas absolutas, subir un grado es muy complicado, es lo que uno dice. Entonces, muchachos, aquí nos hablan de que en el cero absoluto está la famosa constante de Kelvin, en la cual, pues, él estuvo analizando que ustedes veían Kelvin, qué fue lo que él aportó, ¿no? Pues él aporta cuánto es el valor que tiene ese valor de lo que se llamaba el quantum, que es el valor del fotón. Entonces, muchachos, tenemos ahí básicamente eso. Quiero mirar un momentico aquí el chat por si de pronto hay alguna pregunta. Bueno, no hay ninguna pregunta, muchachos, entonces vamos a seguir. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, cuéntame. ¿Cuál es la diferencia entre temperatura y calor? Que hasta el momento no me queda claro. Ya lo vamos a ver, no te preocupes, porque es que cuando uno mira qué es temperatura, qué es calor, pero bueno, te lo voy a decir. Calor es una forma de transmisión de energía, o sea, la energía se transfiere en forma de calor y en forma de trabajo. Y la temperatura, muchachos, la temperatura es la medida de ese flujo de calor que está andando. Date cuenta que el calor está medido en vatios, ¿no? Que es Julio segundo. Mientras la temperatura está relacionada con una escala, o sea, es la medida. Entonces, pero la temperatura, muchachos, lo que nos habla es esto. O sea, el calor es una forma de transmisión de energía. El calor se transmite por convección, por conducción y por radiación, que lo vamos a ver. Pero la temperatura es la que nos habla del equilibrio térmico. Entonces es cuando yo tengo que todos los puntos en un sistema están a una temperatura similar y eso es lo que se llama equilibrio térmico. Y esa es la definición de temperatura, ¿correcto? ¿Alguna otra duda, muchachos?
Profe, yo tengo una preguntita. Sí, cuéntame. Cuando me dices lo de la segunda ley, ¿me estás diciendo que la variación de la entropía es respecto del tiempo o de la temperatura, que es mayor a cero? No, que la entropía siempre tiende a aumentar con el tiempo. O sea, respecto al tiempo, sí. Listo. Sí, claro. Gracias. Mira, aquí está, con respecto al tiempo. O sea que, muchachos, o sea que digo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Es que la entropía, o sea que ese, digamos, ese calor de baja calidad, por eso te digo que allí tenemos calidad de alta y calidad de baja. La calidad de baja es la entropía, la calidad de alta se me vuelve exergía. Entonces esa calidad, ese desorden, o sea, eso que no me sirve, eso trata de ir aumentando. Un ejemplo muy sencillo, ¿cuál es, muchachos? Pues todo ese problema de contaminación, todo ese problema de calentamiento global. O sea, ¿qué pasa? Yo cuando estoy emitiendo esos gases por chimeneas, por los exhaustos de los carros, por los exhaustos de las motos, yo estoy aumentando la entropía. A eso es que se refiere. La estoy aumentando en el tiempo, ¿no? ¿Alguna otra inquietud, muchachos, muchachas? Entonces, muchachos, las leyes de la termodinámica, ¿estamos claros? Listo. Entonces, miren, muchachos, la estructura. Entonces, de aquí es donde tenemos todo nuestro análisis. O sea, para que ustedes vayan visualizando, muchachos. En este momento estamos tocando temas, pero todo lo vamos a ir tocando. ¿Para qué? Para que lleguemos a una sección que sea lo de los problemas. O sea, vamos a mirar. O sea, nosotros lo que tenemos que solucionar son problemas basado en esto, en las variables, cómo se nos dan esas transformaciones, qué leyes tenemos y cuál es una de las ecuaciones que nos ayuda a solucionar eso. Entonces, muchachos, lo importante es que yo las leyes de la termodinámica no las puedo quebrantar y las voy a mirar, o sea, en cuáles son esos sistemas de movimiento perpetuo que los vemos en su momento y que yo no puedo. O sea, muchachos, si yo invento una máquina que digo, no, es que inventé una máquina que es la que me genera energía, o sea, que yo creo energía de la nada, pues eso lo tiene que probarlo ante un poco de sabios y científicos a nivel mundial, porque si no, eso se le va para abajo su invento, muchachos. Entonces eso, súper importante, no puedo quebrantar las leyes de la termodinámica y tengo que mirar cómo esas relaciones termodinámicas son coherentes en términos de una ecuación de estado donde las tengo que enfrentar a las tres cuando estoy cambiando ese estado. Entonces, muchachos, de allí vamos a mirar algunos elementos en los cuales tengo, ¿no? O sea, yo tengo aquí lo que es un balance de energía, yo tengo lo que es una energía potencial, o sea, nosotros partimos que en esas transformaciones, tanto la energía potencial como la cinética y como la interna, es lo que me da todo un concepto de la energía total de un sistema. Esa energía total de un sistema yo lo tengo que relacionar a través de una ecuación de balance de energía. ¿Por qué, muchachos? Porque si la energía está confinada, si la energía es la misma, yo tengo que hacer ese análisis, que la energía que entra debe ser igual a la energía que sale, más o menos la que se me pierde en calor o la que vuelvo trabajo. Entonces siempre vamos a tener como esa relación. Entonces, muchachos, vamos a mirar qué es tanto la energía cinética y potencial. Entonces, ¿qué tenemos, muchachos? La energía cinética, aquí tenemos una molécula o un peso, una masa, muchachos, en la cual tengo una altura. Tengo una altura. Aquí tengo energía potencial y aquí tengo energía cinética. En este caso, esta masa que yo tengo aquí, la energía cinética es cero. ¿Por qué? Porque está quieta. Y la cinética nos refiere un cambio de estado cuando adquiere velocidad. Entonces, eso es súper importante. Entonces, al principio aquí, la energía potencial pues va a ser igual a la masa por la aceleración y por esta diferencia de altura. ¿Qué nos dice? Que esta masa que tenemos aquí en los dos lados nos indica que la velocidad final no depende de la masa. O sea, aquí tengo la tengo con una velocidad cero y al ser cero, pues sencillamente se me va a volver este componente cero, mientras la potencialidad sí está ahí quieta, pero tiene energía, masa, aceleración y altura. Cuando yo esta masa, muchachos, la suelto, pues sencillamente, ¿qué se me vuelve acá? Pues que esa energía cinética, o sea, aquí adquirió una velocidad, entonces esa velocidad está relacionada con
masa velocidad al cuadrado, medio de la masa por la velocidad al cuadrado, masa por la velocidad que adquirió elevada al cuadrado, y esto multiplicado por ese medio, ese 0.5. Pero des en cuenta que aquí, mire, aquí teníamos potencialidad y teníamos cinética 0. Aquí tenemos energía cinética y energía potencial 0, porque esta ya llega aquí y ya esa potencialidad, esa altura se me vuelve 0 con este punto de referencia, y ese punto de referencia se me vuelve 0, o sea que este componente se me vuelve 0. Aquí la velocidad era 0, entonces todo este componente se me vuelve 0 aquí. Entonces, muchachos, nos dice la velocidad junto antes del impacto es igual a 2 veces la aceleración por la altura. Por eso aquí la cinética se me vuelve 0, porque esto es 0, muchachos. La aceleración, o sea, la aceleración es la misma gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pues, muchachos, esa velocidad se me vuelve 0, por eso aquí es 0, porque esta velocidad, pues si yo aquí lo que le hago es que esto es igual a 1 medio y 1 medio, y el 1 medio de aquí se me va con esta raíz cuadrada, pues para despejar aquí la paso acá y me va a dar 2 veces la gravedad por la altura. Por eso es ese componente. Entonces, muchachos, tenemos cinética y potencial, y son las formas primarias que yo tengo para poder estar cambiando de estado, de un estado al otro. Y son lo primero que tenemos, cinética y potencial, muchachos. Cinética y potencial. Des en cuenta cuando nosotros veíamos un poco la historia de la termodinámica y de la ingeniería, muchachos, que los grandes avances que teníamos desde Arquímedes, era cómo manejaba él la cinética y la potencial. El tornillo de Arquímedes, ¿qué es lo que me hace? Si yo tengo un cuerpo de agua, una masa de agua, y la quiero subir a una potencialidad que en ese momento no existían bombas eléctricas, ni de diésel, ni nada, pues él lo idea a través de ese famoso tornillo de Arquímedes. Él sencillamente lo que estaba aprovechando era esa potencialidad, o sea, de este punto lo subió a este punto, ¿correcto? Entonces, muchachos, tenemos la cinética, vamos a mirar aquí, tenemos la potencial, que es lo mismo, cinética y potencial, ¿correcto? Entonces, muchachos, tenemos otro componente, el cual es la energía interna. Entonces, lo que me preguntaba aquí el compañero hace un ratico, que cuál era la diferencia entre calor y temperatura. Entonces, calor es energía en tránsito de un sistema que está en unas condiciones iniciales a unas condiciones finales, y esto es lo que denominamos calor. Es energía en tránsito, debida a una diferencia de temperaturas en los sistemas. Entonces, muchachos, aquí lo que deducimos es que si yo tengo esto a una temperatura mayor, el calor va a fluir para acá. Aquí la temperatura necesariamente va a ser menor. Y si no, el calor no estaría fluyendo para allá. Si en el sistema 2 la temperatura fuera más alta que el sistema 1, el calor iría en este sentido. Y eso es lo que nos habla, muchachos, la primera ley de la termodinámica. En la segunda nos dice, oiga, esto se puede hacer, pero yo tengo que introducir un trabajo, ¿correcto? Tengo que introducir un trabajo. Entonces, muchachos, aquí viene la definición de trabajo que ya hemos mencionado. Entonces, ¿qué es el trabajo? Me dice que el trabajo es, en física, muchachos, en física, es igual a la fuerza por una distancia, ¿no es cierto? Entonces, mire, yo tengo aquí en un cilindro, pistón, una fuerza que ejerzo en este sentido. El gas está ejerciendo una fuerza en sentido contrario, muchachos. O sea, si esto llega a estar en equilibrio, es que estas dos fuerzas se equilibran. Si no, pues la fuerza que tenga mayor va ejerciendo el sentido que tenga mayor cantidad de desplazamiento. Si el gas tiene mayor fuerza, pues esto iría para acá. Entonces, ¿qué nos habla? Un desplazamiento. ¿Cuál desplazamiento es, muchachos? Ese X, que después se me vuelve delta de X, y que si yo
hago esta área de ese desplazamiento por esta situación que tengo aquí, esta área que tengo acá, pues esa área me va a dar un volumen. Eso lo vemos después. Entonces, muchachos, calor, trabajo, fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Y viene, muchachos, algo que llamamos energía interna. Dense en cuenta que aquí estamos definiendo lo que es energía interna, trabajo y calor. Entonces, ¿qué es la energía interna? Si yo tengo aquí un gas, muchachos, y tengo unas moléculas, nos dice que la energía interna es la energía almacenada en un sistema, ya sabemos que es el sistema, formada por las siguientes energías. Entonces, sencillamente aquí va a haber una energía de rotación de estas moléculas, de estas partículas, y traslación de las moléculas. La energía cinética de vibración de los átomos de las moléculas. Y la energía potencial debida a la interacción entre esas moléculas. Entonces, muchachos, ¿qué es la energía interna? Es esa energía molecular que yo tengo debido a ciertos cambios en términos de cinética, de rotación y traslación, y además de la interacción que tienen las moléculas y las vibraciones entre ellas mismas. Entonces, muchachos, dense en cuenta que cuando yo hablo del cambio es cuando paso de este sistema 1 al sistema 2, que se llama delta de S1 al delta de S2, y yo quiero saber cuál es el cambio de energía interna que yo tuve, va a ser igual al calor menos o más el trabajo, ¿no? Dependiendo si el trabajo sale o entra. Entonces ahí es donde tienen esa relación, muchachos, que siempre ese cambio de energía interna va a estar relacionado con trabajo, va a estar relacionado con calor. ¿Y eso cómo lo tenemos relacionados, muchachos? Pues sencillamente porque es que el balance de energía nos dice que la energía que entra debe ser igual a la energía que sale por la primera ley de conservación de la energía. Entonces, muchachos, yo puedo tener aquí un trabajo que entra, puedo tener un calor que entra, o puedo tener un trabajo que sale, o puedo tener un calor que sale. Entonces, por eso me aparece ese cambio, ¿no? Cuando yo digo, ¿a qué es igual el cambio de energía interna? Es igual al calor menos el trabajo o más el trabajo. Des en cuenta estas flechitas, muchachos. Estas flechitas sencillamente lo que me están diciendo es que entran, que entra o que sale. Aquí, que entra o que sale. Entonces ya vamos a mirar que siempre el calor y el trabajo, muchachos, dependiendo, o sea, tienen magnitud y tienen sentido. Entonces, de allí nos aparece el signo. Entonces, siempre se dice que cuando el trabajo sale de un sistema, se toma como negativo, que si el trabajo entra al sistema, se toma como positivo. Entonces, hay que mirar esa coherencia, que la miramos con mucho más detalle cuando empecemos a hacer nuestros balances de energía. Entonces, muchachos, tenemos el balance de energía. Entonces, ¿qué más tenemos aquí, muchachos? Tenemos, si nos devolvemos acá, bueno, ya vimos el balance, tenemos cinética, potencial, energía interna, balance de energía y energía total de un sistema. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues, muchachos, lo que les decía, vamos a ver el mapa conceptual de lo que vimos la primera clase, que era nuestro trabajo o nuestra carta de navegación que vamos a tener durante este desarrollo. Antes de pasar aquí, muchachos, sobre el tema, perdón, un momentico, me devuelvo, sobre estos dos temas, ¿hay alguna pregunta? Quiero mirar aquí a ver si de pronto en el chat hay algo. No veo nada, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, sobre esta parte? Profe, pues yo tal vez. Bueno, cuéntame. Pues no me quedó claro la parte que dice que el cero absoluto implica un valor constante de entropía. No,
no es que sea un valor constante de entropía. Espérate, nos devolvemos aquí a las leyes. ¿Qué es lo que nos dice? Que cuando se logra ese cero absoluto, lo vemos con más detallito la próxima clase, pero muchachos, ahí lo que me dice es que cuando yo logro esa temperatura, la entropía es cero. O sea, ¿qué me dice que la entropía es cero? Lo que me está diciendo es que si yo logro estar en esta temperatura, según Kelvin, lo que me está diciendo es que la entropía es cero. O sea, ¿qué me estaría diciendo? O sea, él dice que él infirió, o sea, hizo su análisis estadístico de lograr llegar, ¿cuál era ese cero absoluto? Cuando llega a ese cero absoluto, sencillamente, él dice, en ese punto la entropía es cero. Entonces, ¿qué me dice? Que yo no tendría entropía. Si yo no tengo entropía, lo que me está diciendo es que todo el calor que entra va a ser igual al trabajo, muchacho. Eso es lo que me dice. No es que se mantenga la temperatura constante, no. Lo que me dice es que aquí, pues de pronto se cambiaría el concepto de esa segunda ley de la termodinámica, porque ya llegaríamos a que no tendríamos entropía cero o pérdidas de calor, ¿sí? Ok. Gracias. Listo, muchacho. Entonces, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, muchachos, vamos a ver el mapa conceptual de la termodinámica. Entonces, ¿qué es el mapa conceptual de la termodinámica? Pues, muchachos, vimos que era la termodinámica. Entonces, la termodinámica es un sistema que analiza las transformaciones de energía y cómo lo podemos ver, que tiene que partir de un sistema entorno. Entonces, mire, muchachos, veíamos, aquí tenemos por este lado el sistema y tenemos por este lado el entorno. ¿Qué es el sistema? El sistema es lo que yo estoy definiendo para poder estudiar, ¿sí? Porque eso es básicamente el sistema de análisis. Que yo tengo una, se decía pared, una frontera, y que tengo el entorno. O sea que el entorno es el ambiente en donde yo voy a tener unas condiciones de presión, de temperatura, condiciones externas. Y tengo qué es lo que pasa internamente en mi sistema. Entonces, muchachos, aquí lo que quiero es que vean qué es lo que nosotros vamos a mirar dentro de nuestro desarrollo, pero de manera conceptual, desde manera gráfica. O sea que ese plan de trabajo que vimos en nuestra primera clase, la estamos viendo acá, muchachos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema. Sabemos que el sistema está dado por, digamos, las condiciones de análisis de la transformación que yo voy a ver. Que el entorno está relacionado con las variables externas. Entonces, muchachos, ¿qué tengo aquí? Tengo el sistema en el cual allí yo tengo unas condiciones de una sustancia que va a tener unas condiciones de moléculas, o sea, es digamos, lo que yo voy a trabajar, que va a estar en unas condiciones de velocidad y en una posición. Entonces, que tanto las moléculas entre ellas mismas, así como veíamos ahora, que cuál era esa, digamos, cuando definíamos el componente de trabajo, de energía interna, pues esas van a tener unas fuerzas de enlace, muchachos. Y esas fuerzas de enlace son las que me van a constituir ese componente de energía interna que ya lo vimos, ¿no? Que yo voy a tener una velocidad de esas moléculas que van a estar relacionadas con esa masa, o sea, si es una variable intensiva o es extensiva, y que esa velocidad me va a dar una energía cinética. Y que además yo voy a tener una posición, muchachos, por eso tan importante esa definición que vimos, pues la anterior a esta, la altura. Entonces, ¿qué es la altura? Debido a que tenemos una aceleración, que se puede denominar el campo gravitacional, me va a generar una energía potencial. Entonces, muchachos, aquí tengo lo que acabamos de estar analizando. Yo tengo aquí una energía cinética, una energía potencial y una energía interna, que es la que me va a dar la energía total del sistema, muchachos, del sistema. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las moléculas? ¿Cuáles son las posiciones que yo tengo para determinar la energía? Pero dése cuenta que yo he analizado solamente el sistema, muchachos. Solamente el sistema. Ahora, o sea, tengo aquí una frontera. Entonces, listo. O sea, mi frontera está aquí. Pero, muchachos, ¿qué tengo yo acá? Yo tengo unas variables externas. Mire, yo tengo presión. O sea, toda
todas las sustancias que yo tengo estarán a la misma presión, estarán a la misma temperatura. ¿Qué capacidad calorífica van a estar ahí? ¿Cómo relaciono la presión y el volumen, muchachos? En ese gráfico anterior, yo veía que la presión y el volumen, cuando yo relaciono presión por ese desplazamiento, ese X que veíamos ahí, cuando yo tengo un cilindro émbolo, muchachos, eso es lo que se llama trabajo. Entonces, presión por volumen es trabajo. Pero cuando yo tengo temperatura, dése cuenta que son dos variables fundamentales. La temperatura, pues sencillamente me genera algunos componentes de calor y esto tengo que relacionarlo porque ahí es donde voy a analizar todo lo que es mi energía total del sistema. Entonces, dése cuenta, muchachos, que tenemos lo que son las leyes, ¿no? Entonces, muchachos, yo voy a tener primero lo que es la primera ley, y entonces la primera ley me habla de una eficiencia, una transformación, y que la energía se conserva. Entonces, yo voy a tener, digamos, en sustancias, específicamente esa entalpía que está relacionada con la energía interna. Y entonces esa entalpía, sencillamente lo que me hace generar es un balance de energía, me da un concepto de eficiencia térmica, relación de energía que sale versus energía que entra, basada en la primera ley. Pero muchachos, tengo también la segunda ley. Y entonces la segunda ley, ¿qué me habla? Me habla de que yo genero entropía, porque sencillamente cuando hago una transformación, no la puedo volver totalmente en trabajo con las tecnologías que tengo, muchachos, con las que tengo hoy. Entonces, algo se me pierde en calor en máquinas térmicas, sí, claro. Sí, por la fricción, sí. Por la cinética, sí. Por la cinética de los gases, sí. Y también yo voy a tener una energía libre, que es lo que se llama la energía libre de Gibbs, que es lo que llamamos la espontaneidad. Si se me genera energía, o sea, si el calor entra o el calor sale, y ahí nos habla un poco ese componente de la energía libre de Gibbs, que la vamos a mirar en su momento. Entonces, la entropía es lo que nos determina lo que es la eficiencia isentrópica. Nosotros hablamos de estados isentrópicos, que la entropía que entra debe ser igual a la entropía que sale para sistemas reversibles, y lo vamos a ver en las turbinas, en los compresores, cuando hagamos los ejercicios, muchachos. Entonces ahí viene ese concepto de eficiencia isentrópica. Si se acuerda que nosotros veíamos en nuestro plan de trabajo que veíamos eficiencia de primera ley y eficiencia de segunda ley. ¿Y cuál era la diferencia entre una y otra, muchachos? Pues sencillamente que la eficiencia de segunda ley relaciona las condiciones ambientes. Condiciones ambientes, muchachos. Entonces, ¿cuál es la presión? No, que la presión atmosférica. Y la tiene que tener, sí, porque la presión absoluta es igual a la presión manométrica, que es la presión de un sistema cerrado, como decir una caldera, un compresor, una bomba, más la presión que hace el ambiente, ¿no? Las capas de aire que pesan. Entonces tengo la presión atmosférica. ¿Y cuál es la temperatura ambiente? Pues la temperatura que yo tengo. Entonces 25 grados, 30 grados, no sé. Y eso me está ejerciendo algunas condiciones para que yo pueda tener una eficiencia real. Entonces tenemos aquí la energía libre me da algunos estados de equilibrio. Y muchachos, yo paso aquí al concepto de exergía. Entonces, después de que yo he hecho todo ese análisis, yo llego a exergía. Entonces, la exergía, ¿qué es lo que me dice? Muchachos, es la energía disponible, el potencial de trabajo real, lo pueden encontrar ustedes en los libros, potencial de trabajo real. La energía con su última eficiencia. O sea, si yo tengo, es importante el término exergía, muchachos, ya que hemos tocado entropía, entalpía y bueno, otras variables o términos termodinámicos, ¿qué es la exergía? Porque a veces dicen, no, es que eso no, como que no me suena mucho. Pues muchachos, cuando yo estoy por decir algo, una central térmica, muchachos, yo tengo carbón, en la cual introduzco a una caldera para producir vapor, introduzco carbón a una caldera, sí, para producir vapor, después lo introduzco a una turbina de vapor,
esta está conectada a un generador, produzco energía eléctrica y ese vapor se me degrada pues en condiciones de presión y temperaturas de condensación, ¿no? Entonces una bomba vuelve otra vez al ciclo y tenemos un ciclo Rankine. Entonces me dicen, ¿cuál es la exergía que yo tendría? Entonces, muchachos, yo tengo que mirar que cuando yo meto el carbón a la caldera, ahí tengo una eficiencia, es mi primera transformación. Entonces, listo, el 80%, por decir algo. De ese 80% me sale energía térmica, o sea, energía del vapor, la entalpía del vapor. Entonces, ese vapor yo lo meto a una turbina de vapor. Esa turbina me produce un trabajo, que es la potencia de la turbina. Entonces, en el eje, yo ya estoy pasando de energía térmica a energía mecánica, pero en ese mismo eje yo tengo conectado un generador. Entonces, ahí yo tengo que estoy pasando de energía mecánica a energía eléctrica. Y entonces ya cuando salgo del generador, yo estoy produciendo energía eléctrica. Sí, pero ¿cuál es la exergía cuando yo la utilizo para cocinar los frijoles en la casa? Entonces, muchachos, de ahí yo tengo la energía eléctrica en la planta de generación. Entonces, en esa planta de generación, yo tengo que elevar el voltaje para poderlo llevar por las redes de alta tensión a la ciudad de Medellín, porque eso lo estoy generando, por decir algo, en el Magdalena Medio, en Termocentro o ahí hay otra térmica que queda en Antioquia, bueno, Termocentro, listo. Entonces, cuando llega a Medellín, o sea que ahí tengo una eficiencia que se me está perdiendo, ¿no? Porque se me pierde en forma de calor. Yo tengo que subir de 13.600 voltios que se genera la electricidad a 220.000. Cuando llega a Medellín, yo tengo que volver a bajar ese voltaje de 220.000 a 110 voltios, que es el voltaje que utilizo. Entonces, ahí hay otras pérdidas, hay otra eficiencia. Cuando yo conecto mi reverbero, mi fogón y pongo a hervir esto, pues ahí tengo una eficiencia de transformación. Entonces, ahí yo tengo una eficiencia. Y lo último que me sale, después de la eficiencia de cocción de la hornilla, pues muchachos, eso es lo que se llama exergía. Entonces, muchachos, si yo multiplico, porque el producto de las eficiencias es la eficiencia total de un sistema. Entonces, si yo multiplico que la central térmica me da una eficiencia, si yo multiplico la eficiencia de la turbina, de la caldera, la turbina, el generador y la bomba, ahí voy a tener una transformación de más o menos, pongámosle el 40%. Entonces, muchachos, si yo metí una energía, una unidad de energía, o sea, cuando sale, yo voy a tener es 0.4 unidades de energía porque el 60% se me perdió en calor. Después tengo que multiplicar ese 0.4 por 0.85, que es la eficiencia de transformación, para subirla a alta tensión, después llegar a Medellín, bajarla otra vez a alta tensión, entonces otra vez otro 0.8, o sea que ese 0.4 tienes que multiplicarlo por 0.8, después por 0.8, y cuando llega a la hornilla, la eficiencia de una estufa eléctrica más o menos está en el, sí, más o menos 70, 80%, entonces tienes que volverlo a usar. Entonces se multiplica ese 0.4 por 0.8, por 0.8 y por 0.8, la exergía de esa unidad energética, muchachos, no le va a dar más del como el 20%, o sea, espere que la tengo acá. Entonces eso sería 0.4 por 0.8 por 0.8 y por 0.8. Muchachos, la eficiencia de todo el sistema, o sea, de esa unidad que usted metió de energía llamada carbón, lo que está aprovechando en términos de exergía es el 20% o 0.2. Entonces eso es lo que se llama la exergía, muchachos, y ese es nuestro objeto del curso, hacer esos análisis, muchachos. Entonces, no solamente, o sea, puse un ejemplo muy sencillo, pero esa es la realidad de lo que tenemos. Entonces, ¿qué es mejor? Utilizar la energía directamente del gas, una unidad energética, llevarla directamente a lo que se lleva hoy en día para hacer los frijoles y sin pasar por toda esa cantidad de transformaciones. Pues sí, muchachos, o sea, se va a tener una eficiencia más o menos del 60-70% en términos de unidades energéticas en gas. El otro era unidades energéticas en carbón. Entonces, es para que tengan el concepto de lo que es la exergía.
Pero entonces, muchachos, ustedes me preguntarán, entonces la termodinámica llega hasta aquí, esta exergía. No, muchachos. Nuestro tema, o sea, lo que nosotros vamos a trabajar, va a llegar hasta aquí, pero viene para abajo y vamos a ver qué es lo que más se ve en lo que es termodinámica 2, en lo que algunos tendrán que ver ciclos de potencia o alguna cosa de esta. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, sobre lo que es el mapa conceptual de nuestro plan de trabajo? Miramos el... No. Ya. Ok, gracias por el termosierra o termocentro. Son las únicas dos térmicas que quedan en el Magdalena Medio y que pertenecen a Antioquia, ¿no? Termosierra. Pues cuando yo dictaba ciclos de potencia, yo llevaba a mis estudiantes allí a Termosierra a que vieran pues cómo se analizaba un ciclo de potencia de ciclo combinado, ¿no? Bueno, listo. Entonces, muchachos, seguimos. Entonces, ¿qué más tenemos? Mire, muchachos, estamos en este punto y aquí nos aparece una cosa que se llama equipos. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, mire, exergía y equipos. Entonces, vamos a partir de aquí para abajo. Entonces, muchachos, termodinámica 2 o ciclos de potencia, muchachos, lo que hace es que analizar los equipos, o sea, uno aquí ya analizó las eficiencias, las leyes, dése cuenta todo lo básico que tenemos. Aquí esa exergía, que es la energía disponible, pues sencillamente yo voy a ver cómo la puedo utilizar en intercambiadores, en bombas de toberas, compresores, turbinas, difusores, mezcladores, todo lo que sea, muchachos. Entonces aquí esto ya lo analizamos como equipos ideales y equipos no ideales en términos de lo que llamamos ciclos. Entonces, ¿qué vienen? Los ciclos de potencia y los ciclos de refrigeración o bombas de calor, que es lo que llaman, algunos le llaman de efecto negativo, pero son términos, son ciclos de potencia. Esto también es ciclo de potencia. Entonces, muchachos, el ciclo de potencia se caracteriza porque hay un cambio de fase, que aquí trabajan también las fases gas. Y miren, muchachos, aquí es donde nos aparecen las máquinas térmicas, como son los motores diésel, motores de ignición por encendido a compresión del combustible. O sea, yo empiezo a comprimir el diésel, muchachos, lo empiezo a comprimir, hasta que él tiene su punto de ignición y enciende. Mientras que el motor a gasolina, que es de Nicolás Soto, pues este es lo que se llama un ciclo de encendido por chispa. Sencillamente yo lo que hago es una mezcla aire-gasolina y le coloco una bujía. Entonces él lo que me hace es darle la ignición para que esa mezcla se, digamos, encienda, y viene la potencia que voy a sacar. Por eso siempre la potencia en estos sistemas está dada en el cigüeñal. Y aquí aparecen otros sistemas en la cual estos se trabajan en fase gas y estos se trabajan con cambio de fase, muchachos. Entonces, dense cuenta que las fases son los sistemas Rankine, o sea que yo cojo agua, la vuelvo vapor, hago trabajo, la condenso, la vuelvo agua nuevamente y vuelvo. Entonces, aquí hay un cambio de fase que son Rankine, son Brayton, son los que sean. Y muchachos, hay unos sistemas que pueden ser simples con recalentamiento, o sea, recalentamiento es que yo tengo vapor, hago un trabajo, pero vuelvo nuevamente y lo recaliento para seguir utilizando esas propiedades termodinámicas del agua, ¿no? De una sustancia pura. Y pues ahí aparecen sistemas de regeneración. Pero aquí aparecen lo que son sistemas de refrigeración o bombas de calor, muchachos, que las bombas de calor es lo que en países con estaciones es el aire acondicionado que sirve o para enfriar o para calentar. Y eso es lo que se llaman bombas de calor. Bombas de calor. Aquí, digamos, en países tropicales, que muchas veces lo que necesitamos es, o sea, que no tenemos estaciones y que no necesitamos calefacción, pues sencillamente utilizamos ese aire acondicionado. Las bombas de calor, pues, son mucho más eficientes, pero, pues, son mucho más costosas, ¿no? Entonces, ahí aparecen los ciclos de refrigeración, el ciclo de Carnot, cuartos de refrigeración. Entonces, muchachos, esto es básicamente lo que nosotros tenemos como lo que es, termodinámica. Como les digo, esto es termodinámica 2, esto no lo vamos a ver, eso hace parte de
de la materia que se llama ciclos de potencia, que lo ven los de petróleos, que lo ven mecánicos o los químicos si los quieren ver, y bueno, ya eléctricos, industriales, pues no, sencillamente se quedan en esta situación. Entonces, muchachos, nosotros vamos a estar viendo, llegamos hasta este punto que se llama exergía. Entonces, muchachos, sobre eso ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta pues relacionada con, es que en el anterior plan yo supuestamente tenía que ver eso de ciclos de potencias y ahora le cambiaron el nombre, se llama fundamentos fluidos. ¿Es lo mismo? No, la materia como ciclos de potencia, hasta lo que yo sé, sigue siendo esto, ciclos de potencia. Termofluidos esa es una materia que se venía dictando y que se dicta para la parte de ingeniería mecánica, que es todo lo de fluidos, ¿no? Fluidos en movimiento, dinámica, pero desde lo que yo sé, o sea, yo fluidos no he dictado ciclos de potencia, esta se mantiene todavía, muchachos. Eso es lo que yo sé de eso. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Profe, Sí, cuéntame. yo tengo una pregunta. Es que no comprendí muy bien el concepto de entalpía. Ya. Muchacho, ¿la entalpía qué es? Espérate, aquí, por aquí la tenemos. ¿La entalpía con qué está relacionada? O sea, la entalpía trabaja con un cambio de estado. O sea, cuando yo estoy trabajando de líquido a gas, específicamente en una sustancia pura y también en los refrigerantes, o sea, que son el refrigerante R34. Entonces, esa entalpía, ¿qué viene siendo, muchachos? Está relacionado con el cambio de fase, está relacionado con el proceso en que se da cuando esa temperatura, volumen constante, pero esa entalpía sencillamente es esa relación que hay entre energía interna, porque la entalpía es igual a la energía interna más una presión por volumen, supuestamente, eso lo vemos en su detalle. Pero muchas veces cuando la presión o el volumen está dado a condiciones de presión constante, pues sencillamente me dice que la energía interna es igual a la entalpía. O sea que la entalpía y la energía interna en esencia vendría siendo lo mismo dependiendo de las condiciones a que esté sometido el cambio de fase. ¿Sí me entendés? O sea que la entalpía, cuando uno ve las propiedades de entalpía y de energía interna en las sustancias, específicamente las sustancias puras, pues el valor es lo mismo. ¿Cuánto es la entalpía del vapor de agua a 250 centígrados y a una presión de tanto? Entonces, son 350 kilojulios por kilogramo. ¿Y cuál es la energía interna? 348.5 kilojulios sobre kilogramos. Las unidades son las mismas. Entonces, ese es el concepto de entalpía. O sea, la entalpía está relacionado mucho con el cambio de fase y con las condiciones a que se dé. Pero eso lo vemos cuando miremos el concepto de entalpía para manejo de tablas, para buscar, ¿no? Porque siempre a nosotros cuando estamos mirando, muchas veces tengo que tener los valores de entalpía para poder calcular energía interna o algunas otras situaciones. Pero eso lo miramos cuando trabajemos sustancias puras, claro. Pero esa es esa es la relación que hay entre entalpía y energía interna. ¿Correcto? Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Profe, Sí, en lo que sigue después de exergía, sí. ¿en qué parte tendría cabida los motores eléctricos? Ah, bueno, muchacho. Muy, muy buena tu pregunta. Des en cuenta que los motores eléctricos pues funcionan bajo un principio que es los campos electromagnéticos. O sea que lo que les da digamos, lo que nos da aquí, por ejemplo, un ciclo Rankine, que es una central térmica, es que en el eje, o una central hidroeléctrica, es que en el eje de la turbina, sea hidráulica, sea eólica, sea térmica,
es que en el eje va acoplado el generador, que es el motor eléctrico. O sea, un motor y un generador tienen el mismo principio de funcionamiento. Campos electromagnéticos. Cuando yo le doy energía mecánica, él me produce una diferencia de voltaje. Entonces ahí estaría esa situación. Entonces ahí está la diferencia de voltaje, pues básicamente es electricidad, que es un flujo de electrones, ¿correcto? Si yo le meto electricidad a un motor, él me da movimiento. Si ven que el motor y el generador, en principio, digamos, teóricamente, tiene el mismo principio. Si yo le pongo movimiento, energía mecánica, cuando lo acoplo a un eje de una turbina, la que quieras, sea una eólica, sea una hidráulica, sea una térmica, me produce electricidad. Pero si yo le pongo electricidad al motor, él me genera movimiento. Entonces, ahí, después de que nosotros terminamos aquí, es donde aparece el motor eléctrico. O sea, nosotros aquí estaríamos hablando de un ciclo Rankine. El ciclo Rankine termina en la turbina. Nosotros llegamos hasta la turbina. ¿Por qué? Porque en la turbina es la esencia de lo del trabajo, ¿no? O sea, lo que yo estoy sacando es trabajo a través de ¿qué? De la entalpía que tiene el vapor. Y ya él me entrega ese trabajo que está acoplado a un motor, a un generador eléctrico. Y ahí saco mi electricidad. Una transformación energética, claro, porque estoy transformando energía química, si yo lo miro desde el ciclo Rankine con una planta carbón o gas, estoy sacando la energía química que tiene el carbón o el gas, la paso a energía térmica a través de la caldera de vapor, la paso a energía mecánica cuando ya el vapor me produce trabajo en la turbina y a través de energía mecánica, que es movimiento, sencillamente la vuelvo energía eléctrica y ahí es donde empieza digamos, el componente de los motores eléctricos, pero que nosotros no los trabajamos porque no es la razón de ser de la materia. Aquí nosotros vamos hasta la parte térmica. La parte eléctrica, los tipos de motores eficientes, de alta eficiencia, el tipo de motor que hay, pues eso ya es una materia que creo que en energía eléctrica la mantienen como motores eléctricos, se llaman así en algún momento, y también los mecánicos lo pueden ver, pero eso ya hace parte de otro componente. Nosotros llegamos hasta donde, hasta la parte térmica, hasta las turbinas, muchachos, miren. ¿Correcto? Listo, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, Sí. profe, es sobre la energía, como usted nos decía, entonces lo que usted nos dijo quiere decir que hoy en día hay mucha pérdida al entregar la energía. Sí, desafortunadamente sí, muchacho. ¿Por qué? Porque cuando yo hago todo, es que miren, ¿qué es lo que nos dicen las leyes de la naturaleza? Las leyes de la naturaleza lo que me dicen es que en las transformaciones yo tengo que ser eficiente. Eso era lo que le decían a un ingeniero de hace 30, 40 años. Hoy en día le dicen que usted tiene que ser eficiente desde el punto de vista de la transformación de energía, pero también tiene que ser eficiente en términos de medio ambiente. O sea, a ustedes, bueno, a muchos que trabajamos ese tema, pues nos las pusieron un poquito más complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Que en la transformación de energía tengamos la mayor cantidad, o sea, esa eficiencia sea lo más alta posible, porque entre mayor eficiente sea en la transformación de energía, voy a aprovechar más técnicamente esa transformación y voy a ser más eficiente hacia el medio ambiente. Y ese es el tema que nosotros tenemos como energía ambiente y lo vamos a ver porque ahí vamos a trabajar el concepto de eficiencia en diferentes tecnologías como la eficiencia de una turbina, la eficiencia de un aerogenerador y cuáles son los efectos ambientales que tenemos, muchachos. Entonces, ahí es donde, si usted mira un poquito la evolución, muchachos, ¿cuál era la eficiencia de las calderas cuando se utilizaban para las locomotoras, para todas estas naves? Pues que transportaban alimentos, personas, todo esto a principios del siglo pasado, ¿no? O sea, 1910, 1920. Pues esas eficiencias, muchachos, de una locomotora no eran ni el 20%, 25%. Después trajeron las locomotoras de diésel. Esas eficiencias subieron hasta el 40%. Pero
Lo máximo, creo que les decía en alguna clase, muchachos, lo máximo que yo tengo cuando transformo una máquina térmica es una máquina de ciclo combinado. Ciclo combinado es generar con un combustible y con los gases de escape volver otra vez a calentar vapor y generar, que es más o menos el 52%, 54% es lo máximo. Si usted mira cuál es la eficiencia de un vehículo a gasolina, de un vehículo diésel, muchachos, pues el vehículo a gasolina está entre el 28, 30%, a veces cuando le ponen inyección, cuando les ponen turboalimentador, cuando les ponen compresor. Y lo mismo el diésel está hacia los 38, 40, pero nada más, o sea que usted siempre de una unidad energética está perdiendo casi más del 60%. ¿En qué? En entropía, en calor, muchacho. Esa es la realidad, sí. O sea, ¿qué es lo que se está tratando de mejorar? Entonces se dice, oiga, vamos a utilizar motores cerámicos, ¿no? Que se ha escuchado mucho. Que vamos a utilizar el hidrógeno. Eso es una celda de combustible del fuel cell PM, que es unas celdas poliméricas, para utilizar el oxígeno, que si van a ser térmicos, que si van a ser celdas de combustible. Bueno, todo eso es lo que la ciencia anda trabajando, siempre y cuando es para buscar mejor eficiencia, y eso es lo que nos da digamos, la historia de la energía, así como hemos visto la historia del aporte a la termodinámica, es que siempre lo que han buscado es mejorar eficiencia y adquirir mayor potencia. Eso es lo que hemos tenido, pero eso es una realidad, muchacho. Vale, gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Bueno, entonces, muchachos, veíamos que esto era, ya vimos esto. Entonces, muchachos, vamos a mirar. Bueno, aquí ya vimos el balance de energía y ya podemos, digamos, volver nuevamente a nuestra estructura de la termodinámica. Muchachos, ¿está clara la estructura de la termodinámica? Variables, funciones, leyes, transformaciones y todo lo que tenía que ver con balance de energía, las tres energías fundamentales. Muchachos, quiero resaltar que dentro de nuestros primeros temas que vamos a estar trabajando va a ser energía cinética, energía potencial, y cuando empecemos ya lo que son las sustancias puras, entonces empezamos a ver el cambio de fase, muchachos, y aquí es donde empezamos a mirar todo lo de energía interna. Entonces, sustancias, vapor, tablas, todo esto, pero ahí vamos a estar mirando todo ese componente. ¿Correcto? Entonces, muchachos, vamos a mirar un poquito el tema que tenemos aquí. Términos de sistema y entorno, como para dejar esta partecita ya como finiquitada, muchachos. Ahí están viendo bien la pantalla, muchachos. Sí. Sí. profe. Ok, bueno. Entonces, muchachos, hemos visto lo que era el programa, hemos visto lo que son los antecedentes, hemos visto lo que es la estructura de la termodinámica. Empezamos con nuestro tema sistema-entorno. Entonces, ¿qué nos habla el tema sistema-entorno? Pues sencillamente, muchachos, nosotros tenemos que la termodinámica, mire lo que nos dice Sengel en su definición, mire lo que nos dice Van Viles en su definición, pero si ustedes ven, todas las definiciones son similares. Es el estudio de las transformaciones energéticas y las restricciones a estas transformaciones mediante la observación y medición de propiedades macroscópicas de las sustancias en equilibrio y cerca de estas. Acuérdense, muchachos, que siempre estamos mirando que la termodinámica trabaja sustancias en equilibrio o cuasi equilibrio. ¿Sí ven esto, muchachos? En equilibrio o cuasi equilibrio. Si es otro autor, ¿no? Smith y Vanés, la termodinámica es la ciencia que estudia la relación entre un sistema y su entorno. Permite transformar la materia y obtener nuevos productos necesarios para la forma de vida que tiene el ser humano.
Y pues un poco lo que nos dice Van Villen, pues que también ha sido, este es un ingeniero mecánico de una universidad americana, en la cual dice que comprender la termodinámica es definir los sistemas y sus alrededores, relacionar, interaccionar sistemas con el alrededor, estados energéticos mediante evaluación de propiedades y aceptación de la existencia de leyes. Muchachos, la acabamos de ver, de identificar estados energéticos mediante evaluación de propiedades. ¿Qué eran las propiedades termodinámicas, variables termodinámicas, muchachos? Y aceptación de las leyes en que se convierten las reglas de juego para cualquier transformación que se desee implementar. Entonces, muchachos, ahí ya vimos la estructura, o sea que entender esta definición es mucho más fácil. ¿Qué es un sistema? Entonces, el sistema es una selección de materia o región en su espacio sobre el cual se enfoca la atención para hacer un estudio de análisis. Alrededores es lo que está fuera de esa situación, lo que me preguntaban anteriormente. Alrededor, entorno, ambiente, es el espacio que reside fuera del sistema seleccionado, y lo que separa las dos, pues está básicamente lo que llamamos frontera o pared, o bueno, es lo que más se usa. Y es la que realiza transferencias calor, trabajo y materia, muchachos, que es lo que nos define un sistema termodinámico. Calor, trabajo y materia. Entonces, muchachos, sistema, frontera, entorno y universo. Siempre van a estar relacionados entre masa y energía, muchachos. Entonces, sistema, lo que deseemos estudiar. ¿Quién decide eso, muchachos? Que es una pregunta que me pudieran hacer. Muchachos, eso lo define quien vaya a hacer el sistema. O me lo dice a mí el ejercicio, dicen, oiga, háganle el análisis solamente en lo que es el sistema del pistón. O hágalo de los 4 pistones, o sea, me lo hacen sobre todo el motor. O me hacen sobre todo el ciclo. Entonces, muchachos, yo puedo seleccionar lo que quiere. Por eso dice, decide. Ahí nos deciden, nos dicen, manéjelo sobre cuál parte. Nos dice que a veces se utiliza la misma palabra para entorno, contorno, ambiente, para que ustedes lo vean. Y siempre vamos a estar relacionando la parte interior con la parte exterior en términos de energía y masa, muchachos. Energía y masa. Entonces, muchachos, veíamos este diagramita antes, lo que decía sistema, entorno, frontera, pero yo defino, mi sistema puede ser todo este, o mi sistema solamente este, o mi sistema puede ser los 4 cilindros que componen un motor, ¿correcto? Eso lo define quien está haciendo el análisis. Entonces, muchachos, vamos a tener sistemas abiertos. Siempre la variable que nos habla es energía y masa, energía y materia. Energía y materia, muchachos, acuérdense. Entonces, un sistema abierto es el que intercambia masa y energía en el sistema, o sea, lo que es el entorno con el sistema, ¿correcto? Entonces, aquí nos dicen que están lo que son los seres vivos. O sea, nosotros somos un sistema, muchachos. Si ustedes miran, nosotros introducimos energía. ¿Cómo la introducimos? A través del alimento. ¿Y el alimento de dónde viene, muchachos? Del proceso fotosintético que nos regala el universo, ¿no? El sol. O sea, es una energía solar que a través de la fotosíntesis se fija en los alimentos y eso después la utilizamos como energía. Y además tenemos masa, ¿no? Lo que no nos sirve, pues lo estamos sacando sencillamente. Entonces, los seres vivos somos un sistema abierto. Una caldera para producir vapor, un horno, una olla de presión después de que la válvula, o sea, la pitadora, se haya abierto para liberar presión. Un intercambiador de calor. Sistemas cerrados, muchachos, los cuales intercambian energía, pero no materia. Entonces, aquí ya vienen unas clasificaciones, abiertos y cerrados. Entonces, nos dice que los principales ejemplos corresponde a un caso de un cilindro pistón, un tanque cerrado de agua, intercambia energía, pero no calor. O sea, yo puedo estar un tanque calentándolo, pero no necesariamente debe estar entrando masa ni estar saliendo masa, ¿correcto? Entonces, ahí nos tiene eso. Hay un sistema que se llama aislado, muchachos, y estos son como de los
uno de los tantos, ¿no? O sea, como la gran clasificación, pero vamos a verlos todos. Nos dice que no intercambian ni energía ni materia. Sin embargo, cada parte de este sistema constituye un subsistema rodeado por las partes restantes que se darán en términos de materia y energía. O sea, el aislado no intercambia ni masa ni energía. Es como decir una isla, muchachos. Y en la isla no entra ni energía ni sale masa. O sea, es un sistema aislado. Allá está. Y no tenemos ningún intercambio de nada. Entonces, muchachos, miren. Entonces tenemos el entorno. Tenemos, cuando es el sistema abierto, entra masa, sale masa, entra energía, sale energía. Para el sistema cerrado, intercambia energía, entra energía, sale energía, pero no materia. No materia. O sea, la materia puede que esté adentro, sí, mírenla acá, pero no hay intercambio. O sea, cuando hablamos, acuérdense siempre de la frontera. Cuando hablamos de un sistema aislado, ni intercambian energía, ni intercambian materia. Y un sistema adiabático, muchachos, ya hemos visto este término adiabático, que no hay flujo de calor, pues sencillamente puede que haya intercambio de trabajo, puede que haya intercambio de materia, pero no de calor. Eso es lo que se llama un sistema adiabático, ¿correcto? Profe, sí. Una preguntita. El planeta como tal, pues tomando todo el planeta como conjunto, se podría considerar como un sistema cerrado, teniendo en cuenta que pues entra energía solar y todo el asunto, pero no, hasta donde yo sé, el planeta no es que no sale, pues no emite energía, ¿o sí? Sí, pues date cuenta que cuando uno ve el balance de energía del Sol, muchachos, o sea, ¿a qué se debe el calentamiento global? Y es muy buena tu pregunta. Cuando uno ve el balance de energía solar, o sea, el balance de energía solar, ¿cuánto es? Pues nos llega X cantidad de radiación, o sea, hay una actividad de fusión, es una bomba de termofusión, o sea, porque la energía solar es una reacción termonuclear de fusión en la cual 4 átomos de hidrógeno se nos vuelve uno de helio, ¿no? Entonces, muchachos, en esa radiación, pues nos llega la radiación, que ahí fue donde Clausius no, sino Kelvin Planck determinó cuál era el valor del fotón, que él le determinó. Entonces él dice que, porque él también trabajó mucho en lo que era la transferencia de energía por radiación. Radiación es una forma de energía. Y muchachos, por ejemplo, cuando uno se expone al sol, uno se está cargando de energía. Entonces, muchachos, ¿qué nos llega? Bueno, nos llega una constante solar que se llama 1353 vatios sobre metro cuadrado, de los cuales como un 30-40% se fija, como un 2% en la fotosíntesis, pero lo otro sale a la atmósfera, muchachos. Si nosotros miramos nuestro planeta, el planeta intercambia energía porque está recibiendo la energía solar, pero ¿verdad? Él la saca. ¿Qué es lo que hoy en día nos genera, muchachos, ese cambio climático? Que los gases de efecto invernadero se comportan como un cuerpo negro. Entonces, el cuerpo negro, ¿qué es lo que hace, muchachos? Es como un vidrio. El vidrio tiene un comportamiento de cuerpo negro cuando recibe la luz solar. Dese cuenta que eso es lo que se llama el efecto invernadero. Ustedes coloquen la ventana, pues, en su casa o en un patio, la luz del sol entra, pero no sale. ¿Entra qué? Entra ese calor y se nos queda ¿qué? Como cierta cantidad de radiación adentro, y por eso los ambientes de invernadero son mucho más calientes. Eso mismo pasa en la Tierra, o sea que sí tenemos flujo de energía, o sea, nosotros tenemos intercambio de energía, lo que es la Tierra, en términos con nuestra Vía Láctea, ¿no? O sea, nuestro sistema solar donde estamos ubicados. O sea que sí tenemos flujo de energía. De materia, muchachos, pues cuando entra estos famosos masa que está en el universo, que está lleno de esas, esto que cae en la Tierra, dependiendo de su masa, pues ahí también tendríamos un cambio de masa. O sea que supuestamente nosotros seríamos un sistema abierto porque intercambiamos masa, energía y masa. Entonces ahí es donde hay que mirar pues esa situación. Cuando un volcán erupciona, pues muchas veces esa cantidad de masa que es gas también, o sea, los gases que están saliendo a la atmósfera, pues eso es masa, ¿no?
la masa puede estar en esa forma gaseosa. Entonces, sí seríamos un sistema abierto, muchacho. ¿Correcto? ¿Te queda claro? ¿Tienes alguna otra duda? Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, yo tengo una inquietud. A ver, cuéntame. ¿Por qué no pueden haber sistemas que ¿por qué no pueden haber sistemas que intercambien materia pero no energía? ¿Que intercambien materia pero no energía? Sí, es posible, pero dependiendo si él tiene energía interna. O sea, si él tiene una energía. O sea, porque necesitaría energía para que pudiera haber ese intercambio. Entonces ahí entrarían algunas ecuaciones exotérmicas o endotérmicas, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a mirar un poquito en la clasificación de lo que son los sistemas y ahí pueden aparecer, claro, o sea, pueden aparecer. Aquí hacen es una clasificación en términos de masa y energía, pero puede que existan, claro. Claro, muchachos, porque con alguna sustancia química que tiene esas características puede presentarse, o sea, en eso sí es claro. Y no se le ocurre un ejemplo, profe, en este momento. Pues muchachos, de pronto hay sustancias que reaccionan, por ejemplo, con el agua. Entonces, por ejemplo, vos cuando coges un poco de lo que se llaman sustancias exotérmicas, es que con específicamente las que están basados en nitritos, o sea, un poco parecido a la explosión esa que tuvimos hace poco allí, que tenían un poco de nitratos, nitritos, y que de pronto en algún descuido se salió, pues eso podría ser una de las sustancias. Por ejemplo, cuando uno iba al laboratorio de química, que yo me recuerde, y habían unas sustancias que le decían que no las podía echar uno al agua porque explotaban. Entonces es por las condiciones del agua, o sea, la temperatura, pero al juntarse en esas dos me genera una reacción exotérmica. Entonces podría utilizarse allí, tocaría delimitar cuál sería la barrera y cuál sería lo que se podría dar. Pero pueden existir y de por sí específicamente en química se estudia mucho en detalle específicamente lo que es la energía libre de Gibbs, esos sistemas, que es básicamente la espontaneidad, es un concepto que se usa mucho ahí, la espontaneidad de cuando requieren energía o que liberan energía. Ahí eso, de pronto cuando miremos un poquito lo de Gibbs, podríamos mirar un poquito esa situación. Realmente nunca hemos visto, pero para sistemas químicos sí, con exotérmicas y endotérmicas se podría dar, pero por la composición, ¿no? Por la composición que tenga cierta sustancia. ¿Correcto? Entonces, muchachos, tipos de sistema. Entonces, ¿qué tenemos en tipos de sistemas? Abiertos, cerrados, adiabáticos, aislados. Entonces, hay entradas y o salidas de material hacia los alrededores, energía y materia. No hay ni energía ni materia, no sale el calor. En adiabáticos aislados, pues no intercambian energía ni materia con cada uno de ellos. Profe, yo tengo una pregunta. Y a ver, cuéntame. Con respecto al sistema cerrado, dice que se intercambia energía, pero no materia. No masa. ¿Cuál Sí. sería ahí, cómo estaríamos trabajando ahí la diferencia entre energía y materia? Sí. ¿Energía sería lo que genera trabajo o cómo? Sí, por ejemplo, un tanque. O sea, el ejemplo más sencillo es un tanque, muchachos. Y en el tanque tú le puedes colocar calor, o sea, tú puedes acalentar el calor, o sea, puedes acalentar ese tanque. Entonces ahí hay una transferencia de energía. Pero dentro no sale masa. O sea, ni entra masa ni sale masa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando hay un sistema cerrado, el cambio de energía es igual al calor menos el trabajo. Si no hay trabajo, entonces el cambio de energía interna es igual al calor que tú estás entrando. Y eso tiene que ser directamente proporcional. Listo, profe, gracias. Entonces, muchachos, en la clasificación tenemos que cuando el criterio es la masa,
pues yo tengo cerrado y abierto. Mire, aquí de pronto un poquito para complementar la pregunta que me hacían. Entonces no existe intercambio de masa con el exterior, por eso la masa del sistema es constante en el cerrado. Cuando es abierto, puede existir intercambio de masa con el exterior y puede entrar y salir masa. Entonces ahí tenemos cuando el criterio es masa. Cuando yo tengo permeabilidad, entonces yo puedo tener impermeable, semipermeable y permeable, muchachos. Esto es lo que se usa mucho con las barreras permeables, ¿no? Con las, lo que se llaman algunos filtros permeables o no permeables. Impide que haya intercambio entre masa con el interior y el exterior. Semiimpermeable, el contorno permite intercambio de masa al sistema y el entorno, pero solo de algunos componentes, y el permeable que permite que pase la sustancia de manera libre. Cuando se tiene interacción energética, pues yo voy a tener, muchachos, unos sistemas que se llaman adiabáticos o diatérmanos. Entonces el diatérmano, el diabático no permite que haya flujo de calor y ya lo sabemos, o sea, está aislado, mientras el diatérmano sencillamente permite que se pueda intercambiar calor de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, pasando por la barrera, ¿correcto? Y si yo tengo volumen, o sea, dése cuenta los criterios que yo podría, y así podría yo hacer muchos más, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un volumen rígido, o sea, pues muchachos, es un tanque de acero, en el cual mi volumen es siempre constante. En cambio, cuando yo tengo un volumen deformable, o sea, digamos, un tanque digamos, de alguna geomembrana en la cual puedo echar agua, puedo sacar agua. Entonces ahí se llama un volumen deformable, en la cual puede variar esos componentes. Entonces, muchachos, lo que veíamos al principio, esas propiedades termodinámicas, lo que son extensivas e intensivas, pues la extensiva depende de la cantidad de materia, de masa y extensión del sistema, mientras que las intensivas no lo son así. O sea, un sistema, siempre la presión va a ser la misma, la temperatura va a ser la misma, la densidad va a ser la misma, el volumen específico va a ser lo mismo, mientras que cuando yo aumento el volumen, o sea, las extensivas, pues muchachos, la masa yo puedo echar más masa o menos masa, el volumen puede ser mayor o menor, la entropía, la energía interna, la entalpía, la exergía, son propiedades extensivas, dependen de la extensión, muchachos. No es lo mismo yo tener un vaso de agua que tener una olla de 50 litros de agua. Eso es lo que se refiere una variable extensiva. Mientras las intensivas, muchachos, en ese volumen, yo puedo tener el vaso de agua en un cilindro, en un tanque, en la cual la presión, la temperatura, la densidad y el volumen específico siempre va a ser lo mismo si es un vaso o si son 50 litros, ¿correcto? Pero muchachos, yo las variables extensivas, si las divido por unidad de masa, las vuelvo intensivas, muchachos. Entonces ahí vamos a ver que muchas de las variables, que cuál es el volumen específico. Entonces el volumen específico es el volumen total multiplicado por la masa y eso me da metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces esa es una variable intensiva. Entonces, súper importante esas definiciones, muchachos, que muchas veces las usamos en nuestro desarrollo de los cursos. Entonces, muchachos, aquí ¿qué tenemos? Vemos que la química es una de las ciencias que estudia la materia. Tenemos los cambios de estado sólido, líquido y gaseoso, de las cuales los vamos a ver, y ustedes debieron ver eso en sus clases básicas. Aquí tenemos algo de las variables intensivas y extensivas, que es lo que les acabo de decir, que podemos cambiar las variables extensivas a intensivas cuando las divido por unidad de masa. Que yo tengo, dependiendo los sistemas en intercambio de materia, energía, cerrado, abierto, aislado, pero ya vimos que tenemos muchísimos más. Y que en las clasificaciones, muchachos, dependiendo de la composición química, yo tengo una sustancia pura, es la que nos dice que todo el sistema mantiene la estructura igual. Ahí nos hablan un poquito los componentes de si es simple, si es compuesta, dependiendo de la solución, pero cuando tenemos mezclas, muchachos, que pueden ser homogéneas
o pueden ser en una fase. Y sencillamente, pues ahí vemos un poquito lo que hemos estado revisando en términos. Aquí lo que quiero resaltar muchos son los estados, muchachos, que vamos a trabajar, porque en nuestras tablas de vapor vamos a ver lo que son los estados líquidos, los estados, bueno, sólidos, no tanto, pero lo que es gaseoso, líquido, y en sólido vamos a mirar un poquito las características de cuáles son las propiedades de poderes y capacidades caloríficas, ¿correcto? Entonces ahí es donde cambiamos un poquito ese concepto en términos de lo de la materia, pero aquí lo que quiero es resaltar esa parte de los sistemas, muchachos. Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? Tenemos variables extensivas, variables intensivas, extensivas, masa, volumen, capacidad calorífica, entropía, energía, entropía, entalpía y energía libre. Pero muchachos, estas extensivas, miren lo que es energía térmica, yo las puedo volver intensivas. Entonces, capacidad calorífica, ya no lo llamamos capacidad calorífica, sino calor específico, que es la capacidad calorífica por unidad de masa. Den cuenta lo que es el calor específico y la capacidad calorífica. Capacidad calorífica es la cantidad de energía que yo puedo almacenar. Entonces, ¿cuál es la capacidad calorífica del agua? Pues la capacidad calorífica del agua viene dada en 4.1868 julios, grados por temperatura, por masa. ¿Cómo lo puedo hacer con energía? Entonces la energía por unidad de masa se llama energía molar, la entropía por unidad de masa se llama entropía molar, la entalpía por unidad de masa se llama entalpía molar y es lo que llamamos kilojulios sobre kilogramos, kilojulios, kilogramos Kelvin. La energía libre, pues lo llamamos potencial químico cuando lo trabajamos. Las otras propiedades, como es la viscosidad, el índice de refracción, la constante dieléctrica, no pertenece a ninguna de las dos. Un tercer componente, muchachos, que era la definición de estado, ya que lo vimos generalmente, pero les decía que lo íbamos a trabajar. Estado es el conjunto de valores de todas las propiedades macroscópicas que tiene un sistema en un instante dado. Y miren, muchachos, que las variables o funciones de estado son las que me determinan, describe el estado en un sistema. Entonces, muchachos, tenemos la definición de estado, tenemos lo que es lo que me describe el estado en ese sistema. Y es lo que llamamos las variables de estado, muchachos, o funciones de estado. Entonces, las funciones de estado no dependen del estado inicial y final, sino que son las que se caracterizan por tener esa propiedad en todos los componentes, como es la temperatura, energía libre, la energía libre de Gibbs, que es G, energía interna E, temperatura, presión, entalpía, volumen, entropía. Las funciones de estado se escriben con mayúsculas. Variables de estado se escriben con mayúsculas. Y cuando, muchachos, tenemos minúsculas, por ejemplo, H minúscula, pues es una entalpía específica. Y eso es lo que se llama una variable intensiva, o sea, lo que veíamos aquí anteriormente, muchachos. Una variable se me puede volver, donde era que lo veíamos aquí, la extensiva se me convierte en intensiva cuando la divido por unidad de masa, que es lo que vemos aquí. Entonces, muchachos, calor, cuando vemos el Q minúsculo, es calor específico, trabajo minúsculo es kilojulios sobre kilogramos, trabajo específico, y todo lo que esté en termodinámica, muchachos, unidades específicas, o sea, unidades en minúsculas, son variables específicas, muchachos, que es por unidad de masa, ¿correcto? Equilibrio, un término importante que lo hemos visto en las definiciones, muchachos, y que básicamente el equilibrio, lo que me dice, el equilibrio es una situación de un sistema en la que su estado no varía en el tiempo. Se da cuenta que lo relacionan es con el tiempo. Y de allí me dice que una sustancia está en equilibrio termodinámico con sus alrededores cuando es incapaz de experimentar algún cambio de estado. Entonces ya sabemos qué es el estado y cuáles son las variables. Sabemos que el equilibrio es que no varía en el tiempo.
Pero muchachos, tenemos equilibrio mecánico, equilibrio químico, equilibrio térmico y lo que fundamenta todo esto, muchachos, el equilibrio mecánico refiere a la presión. O sea, cuando digo que está en equilibrio mecánico es que los puntos de presión en cualquier parte del sistema son iguales. Cuando hablo de equilibrio químico es que no hay ninguna reacción química, muchachos. O sea, que todo está quieto. O sea, no hay una reacción que me está generando de pronto sacar calor o cambiar las condiciones que yo tengo internamente. El equilibrio térmico se refiere pues a que la temperatura de todo un sistema va a estar a lo mismo. O sea que no hay una fuerza impulsora, o sea, un calor que sea de mayor temperatura para que el sistema pase de una temperatura de alta y baja. Y muchachos, en termodinámica nos dicen que siempre nosotros tratamos con estados de equilibrio. Cuando hacemos cualquier análisis, estamos trabajando en estados de equilibrio o en estados de balance. Esto es súper importante, muchachos. Esto es súper importante, porque esta parte conceptual, muchachos, conceptual, debemos tenerla muy claro. Entonces, aquí tenemos que el equilibrio térmico, las temperaturas son directamente proporcionales, en mecánico están las presiones, equilibrio químico, sencillamente no hay reacciones químicas en términos de, y que las fases siempre están manteniéndose las fases para esto. ¿Qué más tenemos, muchachos? Tenemos procesos, que es lo que ya hemos visto, pero aquí se dice que el prefijo iso describe la propiedad de que es constante. Proceso es todo cambio de estado que experimenta un sistema debido al intercambio de energía con el ambiente. Tenemos procesos isotérmicos, temperatura constante, isobáricos, presión constante, isocóricos, isovolumétricos o isométricos, volumen constantes. Proceso adiabático, el calor es cero. Un proceso cíclico es que regresa a sus condiciones iniciales. Proceso reversible es que el sistema y sus alrededores regresan al estado inicial. Proceso irreversible es el que no regresa, o sea, que regresa al sistema, pero no al alrededor, ¿no? Entonces, eso es importante. Un proceso cuasiestático es que va, o sea, es lo que se llama, que es un sistema que permanece infinitesimalmente cerca de un estado en equilibrio, porque en termodinámica trabajamos o analizamos estados de equilibrio como lo vimos ahora, muchachos. Y el no estático, pues sencillamente es que andan a velocidades muy altas y no se puede hacer ningún análisis, ¿correcto? Entonces aquí vemos un poquito lo mismo, isotérmico, isobárico, isocórico, reversible, irreversible y un sexto componente, muchachos, que hemos visto, la trayectoria. Entonces, si yo tengo un cilindro pistón y quiero determinar cuál es la trayectoria, sencillamente, si yo tengo aquí un volumen 1 y tengo una presión 1, y aquí tengo un volumen 2 y una presión 2, aquí tendría volumen 1, presión 1, volumen 2, presión 2. Pues muchachos, toda esa trayectoria que se genera entre el estado 1 y el estado 2 se llama trayectoria, ¿correcto? Y es sencillamente esa fuerza que yo hago del pistón en el estado 1 hasta el pistón en el estado 2. Y aquí es lo que denominamos nuestro sistema. Y en este caso me dicen cuáles son las condiciones en el estado final de un sistema cilindro-émbolo que pasa del estado 1 a unas condiciones de presión y volumen a un estado 2 de presión y volumen. ¿Cuál es el calor que entregó? ¿Cuál fue el trabajo? Entonces, muchachos, así como para que vayan avanzando. Entonces, conjunto de estados por lo que pasa un proceso. Entonces, muchachos, nos hablan aquí, por ejemplo, ya hemos visto que una persona, ¿cómo se definiría el sistema? ¿Qué tipo de sistema es? Entonces, ya hemos visto, muchachos, que las personas, todos los sistemas vivos, se habla de sistemas vivos, pero aquí nos están preguntando de las personas. ¿Qué tipo de sistema desde el punto de vista termodinámico es? Entonces, muchachos, sencillamente es un sistema abierto. O no sé si alguien tiene alguna otra apreciación. Este ejercicio de cómo se definiría un sistema lo hacemos la próxima clase, empezando lo que es la clase.
Dice, ¿por qué para un sistema en equilibrio termodinámico deben ser igual la presión y la temperatura en todos sus puntos? Entonces, ¿qué le responderíamos a eso, muchachos? ¿Para qué un sistema esté en equilibrio termodinámico debe ser igual la presión y la temperatura en todos sus puntos? Pues sí, muchachos, hemos visto la definición de equilibrio mecánico y equilibrio térmico. Entonces, si los dos están en ese equilibrio, decimos que está en equilibrio termodinámico. ¿Por qué? ¿Qué es un proceso de cuasiequilibrio, muchachos? Un proceso de cuasiequilibrio es un proceso que no está en equilibrio, pero infinitesimalmente, acuérdense ustedes de su cálculo infinitesimal, cuando el límite tendía a cero. Entonces, esto es exactamente igual, muchachos. No está en equilibrio, pero está muy cercano. Entonces, esa es la situación. ¿Y cuál es la importancia en la ingeniería? Pues, muchachos, la importancia en ingeniería, específicamente en termodinámica, es que en ingeniería se analizan estados de equilibrio y estados de balance de energía. ¿Correcto? Entonces, muchachos, esas son los sistemas internacional, muchachos, pues nosotros vamos a estar trabajando sistema internacional y sistema inglés. Les hago esa claridad. Hay un sistema internacional que están todos los países menos Inglaterra o Reino Unido y el sistema internacional. Son 7 unidades, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mire, temperatura termodinámica, el Kelvin. Masa, el kilogramo. Longitud, el metro. En tiempo trabajamos segundos. Está la intensidad de corriente amper. Cantidad de sustancias son los mol. Y en intensidad luminosa no son los... es la candela, sencillamente. Entonces son 7 unidades principales, fundamentales y estructurales, muchachos. Pero tenemos lo que se llaman las derivadas, que es coger y multiplicar esas 7 unidades, y aquí me empiezan a dar superficie, metro cuadrado, volumen, metro cúbico, velocidad, metros por segundo, viene lo que es aceleración, viene lo que es aquí la aceleración metros sobre segundo cuadrado. Y específicamente, muchachos, tenemos en presión Pascal, ¿a qué es igual? Al Newton, o sea, la fuerza de un Newton sobre una área. Fuerza por unidad de área se llama Pascal. Y las unidades del sistema internacional van a ser kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando de presión. Kilogramos sobre metro segundo es el Pascal. Pero tenemos energía, trabajo y cantidad de calor. La pregunta que me hacían, ¿qué diferencia hay entre calor, entre temperatura, entre energía? Mire, muchachos, la unidad de energía que vamos a trabajar se llama Julio o Joule. Y Joule, pues sencillamente lo que hizo fue, o sea, le dieron esa unidad porque él pudo demostrar cuánto era la cantidad de energía interna que se podía generar cuando yo tenía un desplazamiento de energía cinética y potencial. Y eso es lo que él dice, que el Joule es igual a un Newton por metro. Kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado es el Newton metro. Y eso es lo que llamamos Joule. Potencia lo vamos a trabajar como vatio, que es Julio sobre segundo cuadrado. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cúbico. Viene lo que es, viene lo que es la cantidad de carga eléctrica, los voltios, la resistencia en ohmios. Entonces, muchachos, no se les olvide las unidades: energía, trabajo, calor, Pascal, fuerza, Newton, temperatura, Kelvin, que es lo que vamos a estar trabajando. Y muchachos, a veces las unidades pues en energía a veces son muy altas, entonces lo que se llaman múltiplos, y son múltiplos, viene desde la iota, bueno, pero les voy a mostrar aquí, kilo, mega, giga, tera, penta. Entonces, ¿qué es el kilo? 1000, mega, millón, giga 10 a la 9, tera 10 a la 12, penta 10 a la 15, y así subimos hasta la 10 a la 24 que se llama iota. Si nosotros nos vamos hacia la parte de los submúltiplos, pues muchachos, mili es 10 a la menos 3, micro
microgramos por metro cúbico. Entonces, micro es 10 a la 6, nanopartículas, entonces es 10 a la 9, pico es 10 a la 12, femto 10 a la 15, a la menos 15, perdón, y yocto 10 a la menos 24. Entonces, esos son lo que usamos en sistema internacional, 10 a la menos 24 y 10 a la 24. Entonces, muchachos, eso es lo que tenemos en términos de lo que es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, muchachos, muchachas? Profe, nos va a enviar la presentación. Sí, muchachos, yo les he dicho por correo a los que me han preguntado, me preguntan que cómo vamos a hacer lo de el material. Entonces, muchachos, creo que la semana entrante ya sacan las listas definitivas. Yo les he dicho que vamos a mirar las clases definitivas. Una vez tenga, o sea, este material se los voy a mandar una vez tenga las listas definitivas para los que están, pues, inscritos en mi curso. Pues claro, es lógico, ¿no es cierto? Entonces, yo espero que la semana entrante les estaré mandando, pues, el material que vemos. Yo les dije, muchachos, ese material lo van a tener ustedes y una vez, yo lo que requiero es las listas definitivas, quiénes son los que quedan en el curso, quiénes son los que cancelas, y ahí empezamos a trabajar pues con esta situación. ¿Correcto, muchachos? ¿Qué más tenemos así? ¿Alguna otra pregunta? Me pregunta aquí José Gregorio, que qué versión de Zengel utiliza. Muchachos, yo les dije la vez pasada, el Zengel que yo utilizo, cualquier versión, porque lo único que cambia es que a veces adicionan más ejercicios, pero el contenido y las tablas son las mismas. Entonces, muchachos, cualquier versión, la 7, la 8, bueno, la que, en eso no hay problema. ¿Me iba a preguntar alguien más, muchachos? Profe, tengo una pregunta. Sí. Sino que la semana pasada yo me inscribí al Moodle y este fin de semana que fui a entrar, no me, pues como que el sistema me había sacado, pues no sé qué habrá pasado ahí. ¿Vos te inscribiste cuándo? El jueves de la semana pasada que tuve la clase, pues que porque yo cogí materias, escogí esta materia la semana pasada. Muchacho, mándame tu correo, porque entonces te matricularía al Moodle de manera manual, porque a mí los listados que me enviaron del CIA, pues eso fue lo que hice en el Moodle, escribirlo. Entonces me mandas tu correo y yo te escribo manualmente al Moodle. Sí, señor, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, muchachas? Muchachos, si no tienen más preguntas, entonces seguimos el día jueves. El jueves a las 10 nos vemos, muchachos. Entonces, si no son, Listo, profe. si no es más, muchas gracias, muchachos. Entonces nos vemos el jueves. Listo, profe, gracias. Feliz día. Bueno, muchachos, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, muchacha, que estés bien. Profe, muchas gracias, hasta luego. Bueno, muchachos, que estén bien. Quería mirar cómo está esto.